Archivo de Renfe Viajeros, en el cual pues, él ha intervenido en su creación, en su constitución, ¿no? Domingo Cuéllar es doctor en Historia y especialista en transportes. En la actualidad trabaja en la empresa Renfe Viajeros y concretamente en el Departamento de Planificación de la Dirección de Compras, siendo también el responsable de su archivo administrativo desde su creación en 2014. También es profesor asociado en el Departamento de Economía Aplicada e Historia de Instituciones Económicas de la Universidad Rey Juan Carlos, habiendo sido también profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, también ha sido investigador visitante de la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo, Brasil, y desempeña diferentes tareas de gestión en esta fundación de los ferrocarriles españoles, ¿no? Tanto como jefe de patrimonio documental como subdirector de este Museo del Ferrocarril. Ha sido editor de la revista de Historia, Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, formando en la actualidad parte de su equipo editorial. Como investigador cuenta con una larga trayectoria, siendo autor de diferentes monografías, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, teniendo como líneas de investigación principal la historia del transporte, la vivienda social en el siglo XX y vivienda social ferroviaria en el siglo XX y el patrimonio industrial en su conjunto. Pues nada más, Domingo, bienvenido, ¿verdad? Un placer que vuelvas a tu casa, ¿eh? Y nada, te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Paco. Buenos días y agradecer el interés que sé que ha habido en que esté aquí presente. No ha sido fácil y además felicitar por la realización de esta jornada, que como ya se ha dicho antes, inédita hasta este momento, y espero que sea la primera de muchas jornadas que se realicen sobre este tema. Así que, sin más dilación, voy a comentar algunas cuestiones sobre lo que ha sido el desarrollo, las tareas de creación de un archivo de una empresa nueva, ¿no? Aunque es una jornada técnica, voy a comenzar con otro tipo de agradecimientos que, dadas las circunstancias, creo que son necesarios dar en este caso. Y hay que dar primero un par de agradecimientos institucionales, uno de ellos al que fue director general de Viajeros, que también es conocido en esta casa, Alberto García Álvarez, porque fue el primer impulsor de este proyecto, como ahora comentaré. También a alguien que ya no está con nosotros, Ernesto Gismera, que como gerente mío me abrió un montón de puertas en el desarrollo de toda esta actividad y por lo tanto a él se le debe muchas de estas tareas. Luego, en el aspecto profesional, a todos de esta casa, porque los 10 años que pasé aquí aprendí mucho y al aprender pues uno luego aplica lo que aprende y eso fue lo que intenté hacer. Y en esa profesionalidad pues también conté con Carlos Martín, que era quien debería estar aquí. Digamos que esto es un poco el Jorge Drexler de los Oscars de 2005, que bueno, no sube arriba quien tenía que subir, y en este caso es nuestro querido Carlos quien tenía que estar aquí, y esperemos que en breve pueda hacerlo, ¿no? Y por último, un par de agradecimientos especiales a mis jefas, están por ahí, Rosa y Ana, que desde sus tareas siempre han facilitado todo el desarrollo de esta actividad, que no ha sido fácil, ha sido muy bonita, es un proceso interesante, pero que las personas en este sentido cuentan mucho a la hora de realizar estas actividades. Yo lo que le voy a contar es inicialmente cómo surge una nueva empresa y por lo tanto la necesidad de crear algo que es importante en una institución, como se ha dicho por aquí, que es un archivo, y plantear algunas ideas sobre el proceso intelectual y el proceso físico de creación de ese archivo. Finalmente, algunos datos generales. No voy a entrar en la microepopeya que ha sido llevar a cabo todo esto, porque nos llevaría mucho tiempo y seguro que le terminaría aburriendo, y además es poco práctico para una sesión técnica. Así que, en ese sentido,
Primero vamos a comentar que todo el desarrollo de la estructura del sistema ferroviario español reciente, en realidad, tiene su origen en lo que fue la directiva europea, de la entonces Comunidad Económica Europea, que marcaba, que trazaba la línea de lo que debía ser la gestión ferroviaria en el futuro. Y ahí se planteaba la separación entre lo que era la explotación y la infraestructura. Eso, que tardó años, porque esta directiva es del año 91, ha sido lo que ha ido configurando todo ese proceso. Así, en 2005 nace una nueva empresa, Renfe Operadora, que es la que va a realizar la explotación. Las cuestiones que tienen que ver con la infraestructura han sido magníficamente explicadas anteriormente, entonces quedan claras en ese sentido. De hecho, esto lo que significaba era la desaparición de aquella histórica Renfe del año 41 que nos ha estado explicando antes Miguel. En ese momento ya se mantiene la marca Renfe, pero digamos que la empresa como tal desaparece. Así, en ese sentido, van a desarrollarse nuevos procesos de liberalización y en 2012-2013, por sucesivas decretos ley, va a ser constituida una serie de empresas que van a ser las que van a gestionar cada una de sus ramas y actividades, y entre ellas pues está Renfe Viajeros. Y esa creación de Renfe Viajeros pues generaba la necesidad de constituir un archivo administrativo que pudiera tener esa documentación y custodia, mantuviera la trazabilidad de la documentación que se cree y se gestione de ese modo. Además, esto daba cumplimiento a lo que dice nuestra ley del patrimonio histórico, que las empresas públicas están obligadas, y esto se nos olvida con demasiada frecuencia, a conservar esa documentación. Y esperemos que la nueva ley que está en curso de elaboración también mantenga y apriete en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, una vez que se plantea todo esto, surge el hecho de iniciar este proceso. Y este proceso, como he dicho antes, surge a partir de un encargo de la Dirección General de Viajeros, que en la persona de Alberto García me planteó ese encargo, estimulante, pero también un poco sorpresivo, y que la frase que me transmitió fue: cualquier empresa seria tiene que tener un archivo. Y estoy completamente de acuerdo con ello y creo que todos los que están aquí deben estar de acuerdo con ello. Así que a partir de ahí pues empezamos un reto que trabajaba en esa línea. Digo empezamos, utilizo el plural de modo también modesto, pero por la realidad de que es mucha gente la que ha intervenido, aunque aparentemente esto ha sido muy personal, pero ha habido mucha gente con la que se ha colaborado y que ha ayudado. Y eso es especialmente relevante. Desde el punto de vista intelectual, lo primero que nos planteábamos era qué queríamos hacer. No había nada, no había ningún elemento de partida y era especialmente complejo. Ahora veremos en la parte del proceso físico que fue especialmente complejo, ¿no? Y eso nos llevó a elaborar una idea de cuál es la documentación que tenemos y qué queremos hacer con ella, si entra en proceso de expurgo o si se conserva durante un periodo más o menos razonable en el tiempo. Ahora hablaremos también de los periodos de conservación. Para ello elaboramos una primera versión de un manual de procedimiento que hemos ido mejorando en la medida de lo posible, y también creamos de modo, digo temporal, el hecho de un archivo histórico, porque creíamos, como también se ha dicho hoy aquí al principio, que la trayectoria natural de la documentación relevante de Renfe Viajero era terminar en el archivo histórico ferroviario. Por lo tanto, esta figura del archivo histórico que se crea dentro del archivo de Renfe Viajero es simplemente como un paso transitorio a la transferencia lógica que se debería hacer, ¿vale? Y ese proceso es el que nos llevaba. ¿Cómo organizábamos esta documentación? Primero, el esquema lo planteábamos, digamos, con un sistema de órganos, porque lo que queríamos era que se respetara la estructura de la empresa
de ese modo podíamos clasificar mejor la documentación que se fuera produciendo en cada uno de los departamentos. Esa producción permitía además mucha flexibilidad porque bueno, este cuadro de clasificación es sencillamente el esquema principal, esto se desglosa en muchos departamentos porque nuestra idea era que fueran las jefaturas las que fueran generando ese tipo de documentación y así esa ordenación digamos, de carácter orgánico, pues tenía también una estructura por fondos y por series debajo, ¿no? Las asignaturas las íbamos a ordenar por sistema numérico, un sistema sencillo que admitía todo tipo de procesos y todo esto lo que permitía sobre todo eran los muy frecuentes cambios organizativos que había en la empresa que no afectaran a la estructura del archivo, porque si no, y los que conocen esto saben que esos cambios son demasiado frecuentes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues establecíamos todo el proceso que queríamos desarrollar. Posteriormente, con lo que quisimos trabajar fue cómo íbamos a hacer todo este proceso desde el punto de vista físico. Claro, nos encontramos con un volumen de documentación dispersa, nichos que no se conocían desde cuándo, y que no se sabía lo que había porque en el mejor de los casos había sencillas relaciones sumarias de esta documentación. Por lo tanto, al principio nos asustamos, sinceramente, y aunque hicimos varios recorridos, pero seguimos adelante y conseguimos, digamos, optimizar buena parte del trabajo realizado. Hablaremos ahora después, por ejemplo, de esta imagen, de lo que era los fondos que se encontraron en el archivo, bueno, en el almacén, porque el trabajo es pasar de almacén a archivo, de Villaverde, que era una auténtica locura, 120 palés de documentación que no se sabía ni qué era ni qué dejaba de ser. Ahora después explicaremos que había cosas especialmente relevantes y al menos pudimos preservarlo. Y la idea era eso, pasar de una situación en la cual no se identifica en absoluto como un archivo a algo que iba a ser un archivo. Para ello utilizamos tres elementos. Primero necesitamos registrar toda esta documentación y aquí viene uno de los procesos, yo creo que más singulares y de los que nos sentimos más satisfechos, que es la creación de una aplicación, una base de datos referencial que se creó dentro de la propia empresa. Una empresa que está acostumbrada a externalizar, pues a veces también internaliza los procesos. Y en este caso, junto a la dirección de sistemas, pues pudimos desarrollar un trabajo que creemos que fue muy importante, porque además contamos con una coordinación, por un lado, de la propia Rosa Sendín, que he comentado antes, y luego con Rafael Burbina en sistemas, que permitieron, digamos, hacer un proyecto que era un guante para lo que necesitábamos. Y esa flexibilidad que nos dio esta aplicación, Sumus, fue realmente significativa. Este Sumus, este palíndromo, lo que quería hacer referencia a aquel origen de los primeros archivos sumerios, ¿no? Y Sumus iba a ser nuestra tablilla de arcilla, ¿no? Y con la que íbamos a trabajar. Y en ese sentido, bueno, pues organizamos todo el proceso de un modo relativamente sencillo. Sabíamos que parte de la gente que iba a utilizar esto no estaba habituado, el archivo le generaba cierta suspicacia y por eso utilizamos sobre todo sistemas de listas de validación y eso permitía que rápidamente pudieran incorporar la información que tenían que registrar. Además, este sistema se integraba plenamente en la propia intranet de Renfe, de hecho en la intranet de Interesa aparece y al mismo nivel que aparece Copérnico, MC2, Mitriades y otros elementos, ¿no? Permite descargas CSV, permite cargas masivas CSV, está conectado al correo electrónico, con lo cual se puede inmediatamente comunicar información. En ese sentido ha sido un logro que la plataforma Oracle nos ha permitido hacerlo con una arquitectura adaptada tanto para lo que querían diseñar digamos, los informáticos como para lo que se necesitaba desde documentación. Además, inclusive contamos en su momento con la colaboración de personal de esta casa, que hicieron alguna visita y estuvimos por allí
viendo y enseñándole lo que hacíamos. No está Raquel por aquí, pero sí está Ana, que estuvieron haciendo parte de esas visitas. Bien, una vez que ya teníamos un elemento para trabajar sobre esto, pasamos también a hacer una estandarización de los soportes, que era algo también que puede parecer muy simple, pero creedme que fue especialmente complejo. La resistencia al cambio a veces se observa en elementos insospechados. Y bueno, al final se consiguió y se buscó precisamente esa normalización que hoy en día más o menos ya está implantada en toda la empresa, y eso permite tanto la custodia en los espacios de la empresa como cuando tenemos externalizada cierta custodia de la documentación. Claro, porque el siguiente elemento problemático era la gestión de los espacios físicos. Y en la gestión de los espacios físicos, digamos, pocos edificios conocemos que los arquitectos diseñen pensando en que tiene que haber un archivo. Cuando se hacen reformas tampoco se piensa en ello. Es más, algunas veces cuando piensan en ello, lo piensan a lo grande y termina sin terminar de hacerse. No hay arquitecto por aquí. No, yo lo digo porque he vivido varias reformas, no solo en Renfe, en otros sitios, y en realidad no existe nunca, con la misma naturalidad que se piensa en un bar para el personal o un office tal, pues, que debería pensar con salas de archivo. Bueno, de un modo u otro se consiguieron unos espacios más o menos adecuados, incluso, como podéis ver, se han utilizado unos archivos móviles que estaban semienterrados en los torreones de Atocha y conseguimos sacarlos y llevarlos a la ciudad de Barcelona 6, donde se conserva, se instala este archivo intermedio. La distinción entre unos espacios y otros era que por un lado tenemos la custodia interna, donde hay un archivo de oficina y un archivo intermedio, y por otro lado tenemos la custodia externa, donde ya está ubicado parte del archivo intermedio que se va a expurgar y el archivo histórico, lo que llamamos el archivo histórico. En este caso, digamos que la consecución de todo este trabajo pues, nos ha permitido tener un volumen de información suficiente para controlar buena parte de todo lo que la empresa produce. No todo, porque no todo se ha podido lograr en ese sentido. Yendo ya a partes conclusivas y todo eso, como estas jornadas están orientadas a que expliquemos qué es lo que hay y cuáles son las perspectivas de futuro, pues yo creo que en esa línea podemos trabajar de cara a ver los resultados. En mi modesta opinión, el archivo de Renfe Viajero ha cumplido su misión inicial. Y puede sorprender porque hay cosas que no se han hecho todavía, pero en 10 años, se van a cumplir ahora 10 años desde que empezamos con todo este proyecto, bueno, el punto de partida era la nada, con lo cual digamos que hemos recorrido un camino importante en ese sentido. Y hemos conseguido introducir o tener registrado en el sistema, como pueden ver, 23.800 registros. Y esos registros pues recogen precisamente buena parte de la trayectoria de la empresa. Además, la relevancia que también añado yo a todo esto es que ya hay expurgados 7.500 registros, es decir, ya se ha destruido físicamente, cumpliendo con las normas, estos registros. Se hace una destrucción certificada y en el caso de Renfe Viajero la destrucción la hacemos a los 10 años. Ya sabemos que en algunos casos se registra, por ejemplo, en Renfe son 6 años, pero nosotros aplicamos los 10 años por una orden de 2012 que recomendaba a la empresa del sector público custodiar durante 10 años la documentación, y en este caso lo hemos estado haciendo de ese modo. Así que esto nos hace deducir que tenemos unos 7.000 registros que están ahora mismo en custodia temporal, documentación que tiene todavía vigor administrativo y es la que se conserva, y ya hay 8.500 registros que son de custodia permanente. Ahora hablaremos un poco de esos registros. El sistema, como automatiza todo el sistema de expurgo, pues lo que tenemos ya es programado
los expurgos de los próximos años. Y con la, digamos, la norma de ir incorporando documentación al archivo, pues aproximadamente, como pueden ver, unos 1000 registros van a ser destruidos periódicamente si se va cumpliendo todo este proceso. En el caso del archivo histórico, que yo creo que es lo que más procede aquí y que además tengo especial interés en remarcarlo, como pueden ver, estamos hablando de 6.900 registros. La diferencia, el decalaje que hay entre esos 6.900 registros del archivo histórico y los 8.500 de la custodia permanente son que hay algunos de custodia permanente que no pasan al archivo histórico. ¿Por qué? Porque es documentación estratégica de la empresa que tiene que ver con actas, tiene que ver con, por ejemplo, procesos de compra de trenes, que son especiales, que están todavía en vigor porque son procesos muy recientes, o con expedientes personales de trabajadores de la empresa. El resto sí se han ido trasladando, depositando en este archivo histórico temporal, y donde pueden comprobar que tienen series documentales muy variadas, que respetan digamos, lo que es la estructura de la empresa, y que en este sentido pues consideramos que es relevante. Eso se ha traducido en torno a 2.700 unidades documentales, esas unidades de instalación, perdón, cajas, las cajas blancas estas que conocemos, ¿no? Identificadas con su signatura. Dentro de las series documentales, como dije antes, voy a remarcar dentro de todo esto lo que nos apareció, lo que estudiamos en Villaverde. Aquello que vieron antes en la fotografía, la vuelvo a poner, no era otra cosa que lo que llamamos el archivo José Luis Villa. Es todo el proceso de creación y construcción del AVE en España. El proceso administrativo de la división de compra, de la división de comercial, todos los procesos incluso de importación de material y demás. Todo aquello es lo que, en este caso, nuestro querido Carlos, yo creo que sufrió y disfrutó, porque los archiveros tienen ese don de que disfrutan con esos retos de gestionar la documentación. Y pudimos, a la derecha, tienen el estado de conservación que se hizo posteriormente. Ahora mismo no está ahí, está custodiado en un almacén externo, digamos, listo para hacer su siguiente paso, ¿no? Así que la conclusión en ese sentido nos lleva a que el futuro, pues bueno, en el archivo de Renfe Viajeros, pues no es del todo alentador. El DAFO que nos sale es que tiene fortalezas y tiene oportunidades, pero tiene notables debilidades y grandes amenazas. Entonces, tenemos que ser sinceros en eso. Para terminar, quiero terminar con dos planteamientos. Uno, solicitar a quien corresponda la transferencia inmediata de la documentación del archivo histórico al archivo histórico ferroviario, que es donde debe estar, está catalogado, clasificado, y aquellos que tengan capacidad y poder para realizarlo, lo hagan ya. Y la segunda cuestión es más un deseo, que mi empresa, Renfe Viajeros, siga siendo una empresa seria. Así que muchas gracias, y si quieren preguntar algo... Muchísimas gracias, Domingo. Y como el mismo interviniente ha dicho, si hay alguna pregunta entre el público, pues es el momento de realizarla. Bueno, yo decirte que, bueno, que esas dos cuestiones que has planteado, sobre todo la primera, ¿no? Esa solicitud de transferencia inmediata, en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles está la Comisión de Puesta en Valor del Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario, y en la misma pues está representada Renfe, y bueno, pues efectivamente ese podría ser uno de los primeros lugares a donde pudiera llegar esa solicitud. Evidentemente la solicitud tiene que venir de la dirección general correspondiente, y desde luego, bueno, nosotros estaríamos, bueno, nuestro archivo tiene sus problemas de espacio, estamos pendientes de
saldrá. Pero no porque hay muchas No, penas. pero lo que sí está claro es que esa documentación, ya considerada histórica y demás, habiendo pasado sus procesos de expurgo correspondientes, pues evidentemente qué mejor lugar para que se pueda cumplir ese objetivo de difusión y de diseminación de ese legado patrimonial y que sea el Archivo Histórico Ferroviario pues, el lugar que creo que sería el lugar adecuado. Pero bueno, ese sería el trámite y bueno, llegado el momento, pues evidentemente lo acogeríamos y lo trataríamos como para incorporarlo a nuestro archivo, ¿no? Bien, si hay al fondo alguna una pregunta, tengo por aquí un micrófono, pues sí. Sí, buenos días, Gabriel Santos, responsable del Patrimonio Histórico del Mundo. Enhorabuena, Domingo, ha resultado demasiado cercana la presentación a los problemas que tenemos nosotros. Te quería hacer una pregunta que me imagino que no es sencilla. ¿De qué manera estáis enfrentando la generación de información digital y en su relación pues, a la custodia y respecto a los sistemas de las empresas, ¿no? Los departamentos informáticos que de alguna manera también están haciendo esa labor en lo que se refiere a la custodia de archivos electrónicos? Muy bien, sí, no es fácil la respuesta, pero sí, es muy interesante lo que pregunta. Sumo está preparado para tener esa incorporación digital, tiene de hecho registros digitales y demás. La cuestión es que en Renfe, que es cierto que de unos años a esta parte se ha ido incrementando el uso de procesos digitales. Entonces eso hace que no se genere documentación en papel, que al fin y al cabo el archivo en papel, una de sus misiones, aparte de lo que se ha dicho esta mañana de la identidad, es la validez administrativa, es decir, conservar la documentación durante ese proceso, ¿no? Pero ahora mismo no hay ninguna conexión entre esa producción digital y su catalogación como archivo. Está dentro de las plataformas, por ejemplo, estoy pensando en el sistema de compra a través de SAP, donde se conserva toda la documentación del proceso de compra de determinado expediente, pero no está integrado en el sistema del archivo. Ese expediente es fácilmente localizable en cada elemento que lo conforma, pero eso no existe ni ahora mismo en lo que yo conozco. Por ahí está Rosa, que sabe mucho más que yo de esto, no hay un proceso en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta más entre el público? Hay una más. Está ahí. Quería preguntar para los procesos de eliminación, ¿quién es la autoridad calificadora? ¿Quién es la Comunidad de Madrid? ¿Cómo? Pues, entiendo que forma parte del sector público. Sí, bueno, pero es una sociedad anónima. Forma parte del sector público, pero es una sociedad anónima. Bueno, quien hace la pregunta es Juan José Villar. Me llamo Juan Villar, de la administración. Bueno, siempre solamente porque lo conozco. Sí, no. Sí. Si hay una autoridad calificadora. No, eso se intentó. No, ese es otro gran problema. Eso se intentó desde el principio. De hecho, en los manuales que se elaboraron se planteaba la creación de la comisión de expurgo para que quedara, digamos, legalizado, no sé si vale ese término, todo. Entonces, en este caso, digamos que fue imposible. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido hacer registro de todo, haciendo destrucción certificada, por supuesto, y dejando constancia de cuándo y por qué se hacía la destrucción de algún documento. Pero en este caso, digamos que la empresa no ha actuado de arriba a abajo, que es como hay que actuar en este caso. Lo ponemos en el debe, Bien,
Si no hay ninguna pregunta más, pues vamos a dar paso a la siguiente intervención. Y nada, Domingo, muchísimas gracias. Muy bien.